Que hoy estoy aquí con dos paleontólogos de pelo en el pecho, que da mucho gusto estar con ellos, ¿no? La verdad que es un día especial. A mi derecha está Bernard Vila, él es paleontólogo del ICP. Veréis que no tengo nada en la mano escrito porque, bueno, me lo sé casi todo de él, creo, ¿vale? Él es especialista en dinosaurios, Él es un especialista en dinosaurios, pero un paleontólogo, como debemos decir, a la vieja usanza. Es decir, un paleontólogo de los que van al campo, buscan los fósiles, los excavan, los estudian con mucho detalle y, por supuesto, los publican, ¿vale? Ya ha descubierto y publicado diferentes dinosaurios y, vamos, en los últimos 20 años, cada año nos dedica a algún fantástico trabajo, sobre todo en la zona que más él ha trabajado, que es en el Pirineo catalán, ¿vale? A mi izquierda está Miguel Moreno, otro paleontólogo de pelo en el pecho, ¿vale? Miguel, así como Bernard, sobre todo se ha dedicado a los huesos fósiles, aunque también ha publicado mucho sobre huevos de dinosaurios y nidos de dinosaurios, pues Miguel sobre todo es al revés, sobre todo ha trabajado en nidos y huevos de dinosaurios. Muchos habréis escuchado el año pasado las noticias sobre el Loarre, ¿vale? Voy a decir que dentro de una semana vamos a tener la noche en blanco y si venís al museo vais a poder ver por primera vez alguno de los huevos de dinosaurio de Loarre. Uy, esto no lo tenía que haber dicho, ¿no? Esto es primicia. Bueno, pues Miguel es el responsable de esas excavaciones, ¿vale? Es miembro del grupo Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza, trabaja con nosotros, y sobre lo que digo, sobre todo ha trabajado todo lo que tiene que ver con los huevos de dinosaurios, de cocodrilos, de tortugas, y luego a él le gustan mucho también y trabaja muy bien todo lo que son cuestiones matemáticas, ¿no? Uno a veces se piensa que los paleontólogos solamente sacamos huesos. No, sacamos huesos, hacemos matemáticas muy complicadas, o si buscamos la máquina más rara que puede haber, ahí estamos para poner los fósiles para analizarlos, ¿no? Bueno, pues hoy, yo ya me enrollo más, vamos a ver primero un documental que se hizo sobre un dinosaurio que se describió este año se ha publicado, este año, ¿vale? Este año, aunque es un proyecto que lleva Bernard y su equipo, en el que también nosotros participamos desde hace muchos años. De hecho, cuando se excavó, Bernard estaba aquí en Zaragoza con nosotros, ¿vale? El documental se hizo antes de poner el nombre del dinosaurio, por eso algunas cosas os sonará. Ya tiene unos años, entonces hay cosas que hoy en día sabemos que cuando se hizo no lo sabíamos. Entre otras cosas, el nombre. ¿Vale? El nombre. Luego, cuando acabemos, pues estaremos un rato para charlar un poco entre todos sobre ese dinosaurio y sobre cualquier otra cosa que queráis sobre los dinosaurios del Pirineo, ¿vale? El documental es multilingüe, ¿vale? Porque participamos de muchos sitios, y entonces, aunque está subtitulado, pero ya veréis que cada uno habla en un idioma diferente. Espero que os guste e, insisto, aprovechar a preguntar, que he visto a alguna gente joven, porque aquí tiene la oportunidad de preguntar cosas a paleontólogos de dinosaurios, que no es fácil. Incluso hay alguno por ahí más en la sala. Chulo, Aquí está chulo, Habéis visto lo guapo que estaba Bernard allí como Indiana Jones, Bueno, Bernard, cuéntanos antes de que nos has preparado unas diapositivas, ¿verdad? Sí. Pero al final, ¿cómo se llama? Cuéntanos un poco más de la historia. Sí, bueno, gracias por venir antes de nada y espero que os haya gustado. El dinosaurio tiene nombre ya, le llamamos Apatosaurus Kuhnei. Kuhnei significa, o en honor a Kuhn, a Walter Kuhn, el descubridor alemán, y Apatosaurus significa, Aptitos en griego es olvidado. ¿Vale? Porque durante mucho tiempo quedó olvidado. Para la ciencia nadie prestó atención a ese material. Y Saurus, el reptil. Por lo tanto, el reptil olvidado de Kuhn. Ese es el nombre que le hemos dado para la ciencia. Entonces, no sé cómo queréis organizaros, Iñaki. Yo había preparado algunas diapositivas, pero casi antes preferiría que si alguien tiene preguntas, vayan surgiendo cuestiones y
Y entonces, porque son más que nada, el documental lo explica casi todo, excepto la parte científica que os puedo contar al final, que el trabajo que publicamos con Iñaki y con Miguel, y cuestiones ya de aquellas preguntas que quedan por responder en el documental. Pero el resto son como anécdotas de cómo encontré la libreta, cómo encontramos el yacimiento. Insisto, si alguien tiene una pregunta, yo creo que va a funcionar mejor la manera de saber. Si nadie se anima, me animaré yo. Pero bien. Hola, ¿qué tal? Gracias por la teoría muy interesante. ¿Tenéis previstas nuevas excavaciones? Ya está. Buenas tardes. ¿Tenéis previstas nuevas excavaciones? Bueno, en el yacimiento de Orcao, tal como sale en el vídeo, pues no, porque ya no salía nada. Pero bueno, Iñaki y Miguel siguen excavando en la parte aragonesa, nosotros en la parte catalana, y constantemente cada año estamos de excavaciones, prospectando también, porque una cosa que igual no sé si se ve bien en el documental, pero es muy difícil encontrar fósiles de dinosaurio. Y Iñaki ha estado en Estados Unidos, en Argentina, y yo estuve un par de semanas en Estados Unidos, y allí la verdad es que encuentran muchísimos y muy chulos, y aquí hay que picar mucha piedra, nunca mejor dicho, para encontrar. O sea que lo que hacemos cada año también es prospectar y sudar la camiseta para encontrar fósiles. Y sí, constantemente estamos buscando más yacimientos. Entiendo que si encontráis algún pequeño resto podría ser, digamos, el índice para poder, ¿no? Sí, ahora sabemos que hay un titanosaurio que se llama Apatosaurus y puede haber más ejemplares. Pero hemos encontrado otros y hemos visto que no son el mismo. Es decir, que esa familia de especies de titanosaurios del finales del Cretácico va a aumentar también. Y en Aragón también se han encontrado yacimientos, o sea que... Sí. De hecho, aún no habréis oído los famosos yacimientos de Loarre. ¿Tienes algo que decir de eso, Miguel? O sea, añadir ya a lo de Loarre ya hablaremos, y sobre todo la semana, el sábado, que haremos un sarao aquí, que estáis todos invitados, pero decir que esa estimación que hacen en el documental de que igual quedan 8 o 9 especies por descubrir, me parece que es un poco pesimista. O sea, queda bastante más trabajo por hacer, porque estamos viendo que estos ecosistemas son mucho más diversos de lo que se podría pensar, queda muchísimo trabajo por hacer y lo que falta son horas de patear el campo. Entonces, cada vez que salimos venimos con algo nuevo. No siempre son superesqueletos como Apatosaurus, que es una pasada, pero cada 3 o 4 años sale algo que merece la pena excavar en serio. Lo que pasa es que luego nos cuesta no 60 años, pero 10 años hasta que está otra vez listo para publicar. Pero bueno, o sea, queda muchísimo trabajo por hacer, y yo creo que poco a poco vamos a ir completando el puzzle, porque yo creo que no... O sea, es bueno que nosotros en nuestras vidas no vamos a ver ese puzzle completo, queda mucho trabajo, pero agrandando ese puzzle sí que vamos a seguir haciéndolo. El Piñuela era toda una unidad, ¿vale? Y si los que están en el museo, veréis que hay un trozo de fémur muy grande en la parte de los dinosaurios del final del Cretácico. Ese trozo de fémur tan grande, bueno, pues posiblemente era un pariente de Apatosaurus. Sí. No lo sabemos. Y seguramente de mayor tamaño, seguro. Sí. Una pregunta, he visto por aquí. Hola, buenas tardes. Me ha parecido muy interesante. Hay un dato que me ha chocado muchísimo, y es que decían que las excavaciones de los yacimientos siempre se hacían en agosto a 40 grados. Y dices, ¿pero por qué? Pudiendo elegir... Ya, pudiendo excavar en noviembre fresquitos. Bueno, en noviembre ya igual hace un poco de frío, pero no, pero sí, primavera, otoño... Sí, es verdad que a veces hemos intentado excavar en mayo, abril, pero luego o llueve mucho y no puedes trabajar porque pasas más tiempo limpiando de barro el yacimiento y no es operativo. Y luego también el día es más corto, luego en verano se alarga el día y es mejor trabajar. Y luego también, no nos engañemos, tenemos a disposición pues mucha gente, muchos estudiantes que vienen de prácticas o quieren adentrarse en el mundo de la paleontología, y con ellos formamos el equipo completo para ir a trabajar. O sea, sí es verdad que hace mucho calor, pero también pues pasamos un buen rato y el día se alarga y, bueno, sarna con gusto no pica, ¿no? Me imagino. Además, luego a veces, la semana pasada estuvimos excavando y 40 y pico grados igual, o sea que no era agosto, pero también... Ese trabajo al final es la profesión, es lo que toca.
Pero vamos, a veces hace un poco duro, ¿eh? Ahora que nadie nos escucha. Yo quería preguntar si había alguna conexión con el tastavinsaurio, bueno, eso es Teruel, el río de Bensis, luego en el Pirineo, para que es en Arén, ¿no? Hay también si hay alguna conexión entre ellos. Porque el tastavinsaurio también es enorme, lo que hay. Sí. Bueno, yo lo contesto yo. Mira, estos que has nombrado son todos mucho más antiguos, ¿vale? Tienen la conexión de que pertenecen al mismo grupo. Esos que tienen el cuello largo y la cola larga, que son los saurópodos, pero todos estos que se han encontrado en Teruel, Tastavinsaurus y otros, son más antiguos. La importancia de este es que es de los últimos dinosaurios que vivieron y sorpresivamente es muy grande, porque lo que se esperaba con estos dinosaurios que iban a ser más, los que se conocían eran más pequeños, pero este es muy grande. No llega al tamaño de Turiasaurus, que eran unos tamaños gigantescos. Este no es muy grande. ¿Cuánto? 18 metros. Bueno, tampoco, no es muy grande, ¿vale? Pero, bueno, un poco grande sí que es, ¿no? Un poquito, sí. Pero en esa edad nunca antes había encontrado ningún dinosaurio tan grande. Por eso lo ha hecho tan especial y tan diferente, ¿no? A veces, o sea, por dar una dimensión así por concretar un poco, ha pasado más tiempo entre el de Riodeva y el Abditosaurus que entre el de Abditosaurus y ahora. O sea, entre el de Riodeva es del Jurásico y han pasado 80 millones de años entre este y otro, y ahora han pasado solo 70, ¿vale? Y en distancia entre grupos está emparentado igual, o sea, el equivalente sería nosotros y una cebra, quizás, o algo así, en distancia evolutiva, ¿vale? Entonces, ¿se parecen por fuera? Sí, pero no están en... Es que estamos hablando de escalas temporales tan grandes que es muy, muy difícil. O sea, eran animales que funcionan... Igual no es el mejor ejemplo, pero, o sea, nosotros y una cebra, pero eso es una distancia... nos separamos hace 70 millones de años de las cebras, más o menos. Entonces, por ahí andaba la cosa. O sea, es una distancia brutal. Bueno, pues yo os voy a explicar algunas anécdotas y me gustaría que me interrumpáis y me preguntáis, porque en realidad muchas de ellas ya están explicadas o más o menos explicadas en el documental, porque, a ver, cuando hicimos el documental, nosotros nos reunimos con el guionista y yo le expliqué la historia. Y de lo que tú le explicas, él se queda con un 30% y monta su guión. Pero luego hay una historieta... ¿Cómo lo llamabas, Iñaki? La intrahistoria, ¿no? Sí. Una intrahistoria de lo que realmente sucedió. Por ejemplo, hay un momento que aparezco yo cogiendo el avión y yéndome a Stuttgart. Eso fue un año después de que realmente hubiera ido yo sin cámaras. Es decir, os podéis imaginar que todo está ficcionado, ¿no? O la mayor parte. Entonces, por ejemplo, hay como 3 puntos. Uno, cómo redescubrimos el yacimiento. Porque, de nuevo, aquí la historia se cuenta pues bien explicada de principio a fin, pero en realidad nosotros partíamos de nada, de rumores de que había un alemán que 50 años antes había sacado, a lo mejor había sacado fósiles de dinosaurio. Yo me acuerdo con Xavier Pereda en algún congreso hablar de esos huesos y nadie sabía dónde estaban. Entonces yo terminé la tesis en 2010, en junio, y un año después, creo, pues empecé a investigar con eso, ¿no? O medio año después, no me acuerdo. Y intentando saber si aquello era real, si eran rumores y dónde estaba ese material. Entonces, una de las primeras cosas era saber exactamente dónde había salido el material. No teníamos ni idea, en medio del monte, de dónde había salido esos fósiles. Solo teníamos la evidencia de algunas publicaciones del año 55, donde decían que sí, que en un barranco, no sé si funciona. Perdón. Es el del lado. Mira este. Sí, aquí. Aquí, ahora. El del lado. No sé si lo veis, pone ahí en un barranco entre Soterraña y Orcau. Es la única referencia entre 2 pueblos de la cuenca de Tremp donde podía supuestamente, pero claro, allí en el monte, 60 años después, vete a tú a saber de dónde salieron los fósiles. Entonces lo que hicimos fue
había un colaborador, un amigo mío, Antonio Lacasa, que también salía en el documental, que siempre me iba diciendo, mientras yo hacía la tesis de saurópodos, él me decía, allí estuvimos excavando en los años 80 y dejamos ahí unas costillas y unos huesos de un gran saurópodo. Y yo, bueno, vale, sí, Antonio, pero tengo mucho trabajo, tengo que acabar la tesis. Entonces, cuando acabé la tesis, le fui a buscar y él me vino con traía una filmación, parte de ese vídeo que habéis visto, y con el portátil en medio del campo intentábamos correlacionar o comparar lo que se veía, lo que ellos habían estado en el año 86 con lo que nosotros teníamos delante. Y es lo que veis aquí. Es la imagen del documental y lo que nosotros ese día, en junio de 2011, conseguimos localizar. Finalmente nos llevó, con esa parte detectivesca, al sitio donde supuestamente deberían haber estado los fósiles y excavamos un poco y pues aparecían los primeros restos de arpillera o plástico que habían dejado en los años 80. Entonces, por lo menos sabíamos un punto de partida de donde habían salido los fósiles. Eso era en junio de 2011. Luego, la segunda cuestión era cómo habíamos recuperado los fósiles de 1955, porque, bueno, sí, supuestamente habían ido a Madrid, pero había rumores de que igual estaban en Alemania. En el año 56, después de la excavación, quedó escrito que un paleontólogo francés también los había estudiado, con lo cual igual estaban en Francia, en París, no lo sabíamos. Entonces, sabíamos otra vez por las publicaciones que habían estado, algunos habían ido a Madrid, pero descubrimos que en los años 80 también algunos habían vuelto a Sabadell, de la mano del que fuera paleontólogo en ese momento, a José Vicente Santa Fe. Con lo cual, sí, había algunos en Madrid, pero algunos habían vuelto. Había que descubrir cuáles eran, ¿no? Y además, buscando, que eso nos sale en el documental, incluso en La Vanguardia, había una noticia que decía, voy a leerlo aquí a la derecha, a ver, a esa parte de aquí. Bueno, aquí yo descubrí que en los años 80 también un grupo de paleontólogos aficionados había estado buscando esos fósiles y no los había encontrado. Y luego, en La Vanguardia del año 86, en su reseña que hizo Santa Fe, ese paleontólogo de Sabadell, dice, respecto a los materiales que ambos profesores extrajeron en el yacimiento de Suterranya, muy cerca de Trem, se publicó en algunos medios de comunicación de Lleida que fueron mandados recientemente a Alemania. Tal vez esto sea cierto para una parte del material, pero podemos asegurar que gran parte fue emitido directamente al Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Bueno, eso encajaba en lo que habíamos descubierto. Pero otros, dado que estaban excavando, otros fueron remitidos otra vez a Sabadell. Y ahí sabíamos, por ejemplo, que una escápula, una parte de huesos indeterminados y dos fragmentos de fémur, pues habían vuelto a Sabadell. Pero allí no estaban tampoco, o sea que empezaba la búsqueda. Entonces sí que fuimos a Madrid, no los tenían catalogados ni siquiera, los tenían como lo veis aquí, en el yeso original, eso ya se ve en el documental, y bueno, luego al abrirlos habéis visto cómo aparecían, y la única referencia que yo pude encontrar fue un report, un informe que hizo Walter Kuhn en alemán, que buscando en los archivos del Museo de Ciencias Naturales había encontrado que había mandado, y era la única referencia que yo tenía de si era una tibia, era un número, era un fémur, pero nada más. Faltaba en realidad la libreta, y de ahí viene mi tosudez en encontrar la libreta, y eso es lo que os contaba, que yo le expliqué toda la historia al guionista y luego el guionista la resumió. Bien hecho, claro. Pero bueno, básicamente el culpable o la mayor parte de que yo encontrara la libreta fue ese señor, Josep Montaner, quien en diciembre de 2011, solo medio año después de que redescubriéramos el yacimiento, me insistió mucho en que existía la libreta, ¿vale? Y yo en mi mente pensaba que un geólogo normalmente guardamos las libretas de campo, solemos anotar los datos y es muy raro que un geólogo tire su libreta. Entonces,
además Montaner me decía que sí que existía, pues me puse tozudo en buscarla. Y empezaron ahí, pues os pongo una lista de toda la gente que contacté, de Berlín, de Bonn, a librerías, bibliotecas. Bueno, siempre no hay que leerlo, ¿no? Pero la respuesta era la misma. No hay nada. Te mando algunos informes de unas excursiones, te mando algún libro, pero nada que de fuera de la libreta. Y bueno, y ahí fue un callejón sin salida, porque no había manera de encontrar la libreta. Yo no me rendí y luego pensé, bueno, si no está por el ámbito académico, vamos a intentarlo por la parte personal, la parte familiar. Digo que en algún sitio de Alemania habrá, en algún sótano, alguna caja llena de polvo con lo que quedó de Kuhne, y sus descendientes, sus hijos, lo tendrán por algún sitio. Vamos a intentar buscar a los hijos en Alemania. Bueno, 60 años después, después contacté con las personas que realmente me pudieron ayudar. Uno fue el profesor Klaus Reuter de la Universidad de Berlín, Libre de Berlín, quien me dio ese otro nombre, Thomas Schlöter, que luego descubrí que era principalmente el biógrafo más importante de Kuhn y uno de sus estudiantes más prolíficos. Y luego me dijo Thomas Schlöter que sí, que Kuhn había tenido 3 hijos, pero no recordaba el nombre. Sabía cuánto habían nacido y eso, pero no recordaba el nombre. Dice, igual si hablas con esos 2 te pueden ayudar. Y esos tampoco sabían nada. Y luego me mandó un correo y me dijo, sí, me acuerdo que su hija se llamaba Ana. Ya me ves a mí ahí en el Facebook buscando Ana Kuhne y mandando mensajes a todas las Anas Kuhne. A ver, la foto, no sé, tiene un parecido. Habrá una Ana Kuhne que habrá recibido un spam mío pensando que vete a saber qué, ¿no? Pero no hubo respuesta tampoco. Y luego yo estaba buscando también, porque es que además habéis visto la cara que tenía Kuhne, pero yo no sabía la cara que tenía, porque tampoco yo estaba metido en el mundo de los mamíferos fósiles, donde Kuhn sí que era famoso, y solo tenía esa imagen de aquí, que es ese anciano que veis aquí. Ese es Walter Kuhne, pero ya a sus últimos años. Y estamos hablando que cuando estuvo en Aurkau tenía unos 40 o así, era mucho más joven. Entonces yo buscaba una imagen de Kuhn para ilustrar toda esa historia en el Museo de Isona. Y me fijé que en ese libro esa imagen pues ya me servía. Y contacté con este señor que se llama Gerald Hahn, que ponía aquí que era quien tenía la imagen. Entonces hablé con Gloria Cuenca de Zaragoza y le pregunté, oye, ¿tienes el contacto de Gerald Hahn? Y me mandaste solo un correo electrónico y me rebotaba el correo, porque esa gente pues igual ya estaban retirados, ya no. Y no recuerdo cómo fue, pero encontré la dirección y les mandé una carta física. Y entonces sí, me contestaron y me dijeron por fin que sí, que me podían decir información. Y en esa carta, en ese correo que veis aquí, ya me dijeron los nombres de los hijos de Kuhne. Y sorpresa, no se llamaban Kuhne, tenían otro apellido, de ahí que yo no los encontraba, ¿vale? Pero bueno, al final contacté con ellos y fue la manera de encontrar la libreta, y con ella pues todos los datos que ahora nos han ayudado a saber qué huesos había exactamente. Y para completar, aquí veis a la derecha la imagen de lo que nosotros excavamos y lo que descubrió Kuhne. Y en realidad él ya lo predijo, que el dinosaurio estaba entero. Y ya con eso nosotros hicimos la tercera parte de las 4 diapositivas que os había preparado, que son la investigación. Eso es una tabla donde finalmente pudimos descubrir exactamente cada hueso dónde está. Algunos se han perdido, no sabemos dónde están aún. Bueno, eso lo habéis visto ya en el documental, el trabajo de sacar el cuello. Y finalmente salió el trabajo, que me ayudó muchísimo Miguel, porque además de la descripción de los huesos, de la anatomía, pues había que hacer un análisis de parentesco, a qué dinosaurio se parecía. Y en eso Miguel es un experto y me ayudó muchísimo. Si quieres, nos cuentas un poco cómo fue el análisis. A ver, la anécdota del análisis, o sea, yo recuerdo que estábamos en Loarre, que acabábamos de empezar a excavar el yacimiento de los huevos,
Y yo llamé a Bernat porque es la única persona que conocía que había tenido semejante marrón antes que yo, porque le había pasado con esa apuesta tan grande de col de Nargo y nos enfrentábamos de nuevo a tener que sacar un nido de huevos de 2 toneladas. Entonces llamé a Bernat, que ya le había pasado, para que nos ayudara a echar una mano. Y a cambio me enseñó el primer análisis porque yo ya había hecho un análisis de este dinosaurio en 2014. Tenía aquí alguna vez que me había mandado alguna cosa ayudándonos, porque a mí estas cosas de las matemáticas de dinosaurios me gustan mucho, y me enseñó lo que salía. Y me enseñó el análisis que habían hecho y yo vi un error que estaba, porque era un análisis muy complicado. Y dije, wow, esto es más difícil, Bernat, y hay que hacer más cosas. Y todavía no sé yo, o sea, ni siquiera yo sé lo suficiente, o sea, que hay que aprender más. Entonces me tocó estudiar mucho, estudié mucho y en Navidades nos pusimos, y las Navidades de 2019 me las salté, no, 2021 fueron, las de 2021 me las salté. Estuvimos haciendo muchos análisis. Cada vez que haces o sea, para que os deis cuenta de lo complejas que son las matemáticas que hay detrás de estos análisis para saber qué dinosaurio es, cada vez que queríamos hacer un pequeño cambio en el análisis, yo mandaba el análisis. Cada vez que Bernat decía, oye, que he mirado otra vez la vértebra y creo que este proceso es un poquito más largo de lo que creía, yo hacía el cambio en el documento, en el script, en el guión del cálculo, y lo mandaba a un servidor en Estados Unidos porque nuestros ordenadores no podían computar el análisis. Ese servidor analizaba durante 15 horas, entonces yo me ponía una alarma a las 4 de la mañana para despertarme a ver qué había salido. Entonces probablemente... La curiosidad te mataba la curiosidad, ¿no? Sí, claro, no, más que nada, o sea, quería sacarlo y terminarlo ya de una vez. Sí. Entonces a las 4 de la mañana me levantaba y veía que había fallado cualquier cosa o que no salía, en varios días así, y hasta que conseguimos tenerlo todo. Y muchas veces pues decía, no, o sea, me llama Bernat, que pienso que no era tan corta la vértebra. Entonces había que volverlo a repetir. Pero al final salió todo, y lo más curioso de todo es que al final... era un análisis muy complejo, lo abordamos desde muchos métodos distintos y todos decían algo que era sorprendente, que no esperábamos, y es que este dinosaurio no venía de Europa, que era algo que Bernat sospechaba. No se parecía mucho a las faunas europeas, porque eso que han contado antes en el documental Xavi, todos los titanos europeos son pequeñitos, están adaptados a vivir en este continente, y este dinosaurio era un intruso, ¿vale? Era un inmigrante que se había colado. Y a mí hay una cosa que me hace mucha gracia, y es que viene de un grupo que se llaman los saltasaurinos, que reciben el nombre por Saltasaurus, que es un dinosaurio que se llama Saltasaurus porque es de Salta, Argentina, que es una región de Argentina. Pero los saltasaurinos además han ido saltando de continente en continente, y parece que vinieron de Sudamérica en algún momento, cruzando esos mares. O sea, cuando decimos en un momento de nivel bajo del mar, estos dinosaurios de 18 metros, el nivel bajo del mar es relativamente bajo, ¿vale? Cuando el mar cubre 4 metros y nosotros no podemos pasar, a ellos es un charquito, ¿vale? Entonces pasan tranquilamente. Entonces parece que en algún momento, que todavía tenemos que apuntar, cruzaron a África y desde África llegaron a Europa, ¿vale? Y ahora lo que falta es estudiar más dinosaurios y ver ese registro africano, porque queda una historia súper chula por descubrir y por encontrar. Entonces hay ganas de más datos y de que nos desmonten las hipótesis y de que haya que volver a saltarse otras Navidades corriendo cosas, pero... Sí. Bueno, de hecho, es que hay que insistir en que nosotros hemos planteado un análisis biogeográfico, es decir, una hipótesis. Y como dice Miguel, habrá que buscar más datos para corroborarla, para tirarla para atrás. Y lo que nosotros decíamos en ese trabajo que se publicó en febrero es que venía de Sudamérica a través de África. Y eso es lo que muestra ese análisis de aquí, que le salió a Miguel, y es algo novedoso, porque hasta ahora todos los dinosaurios o eran relictos de Europa o tenían afinidades de los continentes del norte. Pero el trabajo también tiene otros datos interesantes que confirman o que dan apoyo a esta hipótesis. Por ejemplo, el tamaño. Los dinosaurios que había en Europa eran de pequeño tamaño, pero había una razón, y es que vivían en islas durante millones de años y habían reducido su tamaño. Entonces su metabolismo había cambiado, y eso se traduce en la estructura de los huesos. Sus huesos crecen de otra forma y enseguida alcanzan la madurez sexual, y enseguida son adultos aun teniendo un tamaño pequeño. Eso es lo que pasa con especies como Lirainosaurus del País Vasco, Ampelosaurus del sur de Francia y otros, ¿no? Aquí teníamos un gigante que le hicimos un análisis histológico, como veis aquí, que consiste en cortar el hueso, ver cómo crece y a modo como si fuera un
un árbol, ¿no? Tú vas contando los anillos de crecimiento y puedes hacer una estimación de cómo crecía y cuántos años tenía cuando era adulto, completamente adulto. Pues en nuestro caso, lo que vemos es que el hueso era de un animal muy viejo, senil, y estaba completamente remodelado. Es decir, el hueso, a medida que crece, llega un momento que ya no crece más y la estructura ósea se remodela a sí misma y aparecen esas manchitas que son las osteonas secundarias. Pues eso, en el dinosaurio de Orcau, en Aptitosaurus, estaba todo lleno, o sea, era un animal muy viejo. Y además por otras razones que habíamos visto en el esqueleto. Es decir, no era un enano de ninguna forma o una excepción, sino que venía grande de fuera, ¿no? De fuera de Europa. Y ahí pues está la hipótesis de intentar explicar cómo llegaron los titanosaurios de gran tamaño en una zona que era un archipiélago de islas, y todo esto se plantea en el trabajo mediante conexiones que en algún momento hubo entre África y Europa. Cuando decimos en tiempos geológicos en algún momento, quiere decir que durante 300.000 años bajó el nivel del mar, no de un día para otro ni tan siquiera en años. Es decir, las islas baja el nivel del mar y crean unas plataformas marinas de poca profundidad donde pueden ser usadas como corredores de migraciones, ¿no? Bueno, otros análisis habían más o menos apuntado lo mismo, pero lo que veíamos ahora es que venían directamente de África y que estaba emparentado a su vez con los saltasaurinos africanos. Y luego otro dato que daba apoyo a nuestra hipótesis es que Aptitosaurus se encontró junto a unas cáscaras de huevo, y ahí Miguel también nos ayudó muchísimo, porque son unas cáscaras que la especie de esas cáscaras se encuentra solo en los continentes meridionales, esos que veis aquí, en India, en África y en Sudamérica, y luego en Europa. Pues qué curioso que otra vez tenemos un fósil que está solo en los continentes sureños y que lo encontramos en Europa. O sea, nuestra hipótesis implica que este grupo de dinosaurios eran además los que habían producido estas cáscaras que eran típicas de un momento determinado del final del Cretácico. Con lo cual, cuando lo pusimos todo junto en esa gráfica, veíamos que esas son las oscilaciones del nivel del mar, subidas y bajadas, y en un momento en que bajó, ese grupo pudo aprovechar para entrar en Europa. En Europa, más bien en Europa, por lo menos sabemos que en la isla que actualmente sería España y Francia, la isla iberoamericana. Era un animal de gran tamaño, que ya venía con gran tamaño, y una vez aquí pues se encontró con otros dinosaurios, convivió con ellos, pero ellos eran de pequeño tamaño. Y eso además la histología también lo confirmaba. ¿Vale? Y además, como os digo, estaba asociado a estas nuevas especies, a estas formas distintas de especies de huevos, que estaban asociadas al mismo dinosaurio. Es decir, había una fauna previa, que es lo que está marcado en verde, de titanosaurios, que se asociaban a unas cáscaras concretas, y luego aparecía, sin más, lo que sería el grupo en amarillo, que podría estar representado por el Aptitosaurus que habíamos descubierto nosotros. Lo chulo de esto que cuenta Bernat es que, si bien es verdad que hay muy poquitos esqueletos de dinosaurios y es muy difícil controlar el rango y la distribución de los dinosaurios, cáscaras de huevo hay por todas partes. Entonces son muy abundantes, huevos enteros chulos hay poquitos o relativamente pocos, pero cascaritas de huevos, trozos de cáscara, casi cada vez que vas al campo encuentras. Entonces, gracias a las pateadas que se ha pegado Bernat y Albert, que era otro de los chavales que salía, otro de los colegas paleontólogos que salían en el documental, tenemos muy buen control de cuándo cambia este registro de cáscaras, cuándo aparecen estos. Entonces, nos faltaba esta pieza de quién era la mamá de las cáscaras estas de Fusiolitus, que es como las llamamos, y Aptitosaurus ha venido también a llenar ese hueco. Entonces fue satisfactorio, diría yo. Sí, al menos la hipótesis es esa. Fijaros que el amarillo no aparece en todo el rango temporal, esos son los millones de años, sino aparece en un momento determinado, a la mitad de lo que aquí llaman maastrichtiense, y por debajo sí que hay otro tipo de cáscaras, y esas aparecen a la vez que hemos datado este nuevo dinosaurio de gran tamaño, el Aptitosaurus, con lo cual es bastante razonable pensar que vinieron de fuera del continente europeo. Y bueno, yo creo que, no sé,
¿Te quieres añadir algo? Qué chulo, ¿verdad? Fijaos cómo los paleontólogos, además de poner nombres espantosos, que digo yo, también contamos historias. Yo si no hay ninguna otra pregunta por acabar, voy a hacer una. Cuando me mandaron el primer resultado y me dijeron, bueno, esto es un saltasaurido. Y bueno, a vosotros me sonará, pero a mí no me llamó mucho la atención y me resultó muy curioso, porque los saltasauridos son un tipo de dinosaurio argentino que yo conozco muy bien, porque he trabajado mucho con ellos, que son muy pequeñitos. Saltasaurus y Neuquosaurus son todos dinosaurios muy pequeñitos, nada, algunos de ellos no miden más allá de 2 metros. Vaya, encontramos aquí un saltasaurido y resulta que es el gigante. Cosas de la paleontología. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Ya veis un poco lo que hacen los paleontólogos, además de estos nombres. Y bueno, solo deciros que la noche en blanco estará Miguel y estarán el resto del equipo de Loarre enseñando cáscaras de huevos de dinosaurio y de saurópodos que se podrán ver y hablar con los paleontólogos. Además estaremos preparando huevos en directo, así que podréis ver cómo trabajamos y todo, así que estáis muy invitados. Añadir solo agradecer a Talín, a Esther y a todos los compañeros de Aragosaurus que me han invitado, porque yo estuve durante 3 años con todo el equipo de Aragosaurus y para mí ha sido una ocasión de volver a vernos después de la pandemia y charlar un rato. Y bueno, gracias a todos por venir y por invitarme. Gracias.